Que pongan atención, porque si bien es teoría, obviamente no muy tediosa, ¿no? Pero lo que les voy a explicar es algo que vamos a estar utilizando a lo largo del semestre. Entonces, si no me ponen atención o están divagando, ciertos conceptos pueden no quedar claros y a la hora de implementarlos pues van a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar por esta serie de conceptos, ¿no? Que se supone ustedes vienen manejando desde el tercer semestre, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué es un programa? Una serie de instrucciones. Una serie de instrucciones. ¿Para qué? Para realizar una tarea. Una serie de instrucciones para la computadora que cree un cierto programa que facilite una tarea a un ser humano. Pues cantinfleo el compadre. Pero pues si es un conjunto de instrucciones para dárselas a la computadora para que haga qué cosa, pues vamos a ver, ¿verdad? Un programa, no sé, ¿sí? Conjunto de instrucciones para que la computadora haga algo. ¿Qué es el lenguaje? Es el ¿Tipo de estructura del programa? ¿Escritura? Sería una manera de comunicación. Una manera de comunicación, ¿no? Es el lenguaje. ¿Sí? Si bien ahorita estamos hablando de usuario-computadora, pero en sí la palabra lenguaje pues no nada más se aplica para usuario-computadora, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita pues, es un lenguaje, ¿sí? Que sirve para comunicarnos. ¿Sí? Entonces el lenguaje pues, no es otra cosa más que una vía de comunicación entre dos o más objetos, ¿no? En este caso pues, yo soy un objeto y ustedes son otro objeto, ¿no? Nos comunicamos a través del lenguaje español. A través de la computadora sí tiene que ver con la parte de la sintaxis, sí, dependiendo del lenguaje de programación que vayamos a utilizar, ¿sí? Pero eso es otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, el lenguaje máquina o el lenguaje de bajo nivel. ¿Alguien sabe programar en lenguaje máquina? El lenguaje máquina no es ASCII. Es el binario. Es el binario. ¿Sí? ¿Alguien sabe? No. Apenas hicimos escribir cantidades. Pues no. No conozco a alguien que sepa, ¿no? Es sumamente difícil programar en lenguaje máquina porque es binario y porque hay que hacer accesos a memoria directamente a través de direcciones hexadecimales. Entonces, pues no es cualquier cosa. Seguramente hay por ahí algunos freaks que saben hacerlo, ¿no? Pero pues la mayoría de los mortales pues no sabemos, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos la parte del lenguaje de alto nivel, ¿sí? Un lenguaje de alto nivel es aquel entorno de desarrollo en el cual nos permite comunicarnos con la computadora a través de un lenguaje comprensible por nosotros. En este caso, .NET, ¿sí? En el lenguaje de alto nivel es donde entra C#, C++, Java, Java Sharp, Python, Pascal, COBOL, etc. ¿Sí? Muchísimos lenguajes que abordan diferentes paradigmas, ¿no? Entonces nosotros estamos situados en ese nivel, ¿sí? Nosotros no podemos, si bien ustedes ponen console.writeline hola mundo, ¿sí? No sabemos qué es lo que hace el entorno de desarrollo para que la computadora lo haga, ¿sí? Porque eso lo pasa a ensamblador, que es el lenguaje de bajo nivel, para que ya la computadora lo pueda comprender, ¿no? De eso se deriva el compilador y el intérprete. ¿Qué es el compilador? Es como que la función que evalúa errores en el código. No. Es técnicamente Se encarga de Es la información a la máquina, de comunicar el programa que nosotros manejamos y el idioma de la máquina. Y ya el intérprete es lo que traduce lo que nosotros introducimos en el compilador para que la máquina lo pueda
Estaba un poquito confundido ahí. O sea, sí es parte de, pero no está bien definido todavía, no queda claro. Bueno, el compilador, a mi punto de vista, es una parte de cuando estamos trabajando que nos ayuda a juntar todo lo que hemos hecho para en algún momento mostrarse y que no se pierda, no se distribuya de una manera desordenada. Si bien todo lo que me han dicho, que a lo mejor buscar errores, que la parte de la comunicación, lo que me estás diciendo, pues sí tiene parte de, pues no es la esencia del compilador, ¿no? El compilador reúne el código y lo convierte en un ejecutable. Exactamente. Eso es lo que hace el compilador. Nos crea un ejecutable. ¿Sí? Es la principal función que tiene el compilador. ¿Sí? Interpreta, ¿sí? Busca errores, ¿sí? Pero la parte esencial del compilador es generarnos un ejecutable. ¿Cuál es la ventaja de tener un archivo ejecutable? Que ya no abre Visual Studio para abrirlo. ¿Que ya no abre Visual Studio para abrirlo? Sí, si por ejemplo quieres abrir tu programa, ya no tienes que abrir Visual Studio, sino ya vas a la carpeta donde está guardado. No dependes de otro programa para funcionar. Exactamente, ¿no? Es Es autosuficiente. Lo que hace el compilador es, en este caso ustedes saben que se crea una carpeta de solución cuando ustedes programaban en consola, donde traía varias subcarpetas, en donde ya está almacenada todas las referencias que necesita el programa para ejecutarse. De tal forma que al darle doble clic, pues ya. El intérprete, ¿sí? Si bien funciona como el compilador, pero este lo hace línea por línea, ¿sí? Una de las principales, o la principal diferencia es que si yo genero un programa en un entorno de desarrollo que no tenga compilador más que intérprete, tengo que llevarme el programa, donde desarrollé el programa, a la computadora donde lo voy a utilizar, porque no crea ejecutables. ¿Qué quiere decir? Que tendría que abrir .NET, abrir la solución y correrla. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre compilador e intérprete. ¿Sale? Obviamente, ahorita ya todos los entornos de desarrollo, incluso los que están en web, ¿sí? Pues ya tienen compiladores, ¿no? No sé si se han dado cuenta que ya hay soluciones o entornos de desarrollo, si bien no muy poderosos, pero sí suficientes para hacerlo directamente en la red. Ya no tienes que instalar nada. Sí, hay un Visual en línea. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Entonces, pues obviamente todo esto va avanzando, ¿no? Pseudocódigo. ¿Para qué sirve el pseudocódigo? Pues es donde nosotros escribimos para crear una aplicación. Es donde nosotros escribimos... No. Es como código, pero que no es código, ¿no? Es así como para aprender. ¿Es como qué? Sí, es código, pero no es código, porque está hecho para que aprendas a programar, pero no es precisamente así tan exacto como C#. Es código, pero no es código. O sea, es como si yo te dijera, reprobaste, pero no reprobaste. Es como ¿Cómo? sí, como un- Con lo que hicimos a programar, ¿no? ¿Cómo? Con el que nos hicimos a programar. Pero qué, o sea, ¿para qué existe? Por algo existe, ¿no? Sirve para... Incluso alguien más lee el código y no lo entiende, porque ya le es para saber cómo funciona una aplicación. No, es para que no adopte ningún lenguaje y que lo puedas adaptar a tu lenguaje. ¿Es para qué? Es para que, el código, según yo, es para escribir el programa de una forma sencilla sin ningún tipo de lenguaje. Y ya después tú lo traduces al lenguaje C#, Java y todo ese rollo. O sea, es un poquito lo más acertado. ¿Sí? Es como un borrador de tu código, pero es como la planeación antes de pasarlo al lenguaje que vas a utilizar para La planeación. Ajá. Eso se llama análisis. Tiene otro nombre. El pseudocódigo es parte del análisis para el desarrollo de software. ¿Sí? ¿Qué es lo que se intenta con el pseudocódigo? ¿Sí? Evaluar todas las posibles entradas y salidas de datos e identificar errores antes de codificar.
ustedes seguramente trabajaron en algún momento con pruebas de escritorio, ¿no? Sobre todo en herramientas de programación, donde escribían el algoritmo y le ponían valores ficticios ahí mismo en su hoja, ¿no? Y iban haciendo los procesos y si les daba el resultado, pues quería decir que el algoritmo estaba bien, entonces se codifica, ¿no? La parte de programación no es tirar código. O sea, tirar código puede hacerlo cualquier persona, ¿sí? O sea, si alguno de ustedes piensa que sabe programar porque conoce la sintaxis de .NET o de C o de algo, pues está equivocado, ¿no? La parte fundamental de la programación o el desarrollo de software, pues es la capacidad de análisis para resolver el problema. Y todo eso viene a través, ¿sí?, de sus diagramas de flujo y a través del pseudocódigo. Partiendo de ese análisis, ustedes pueden codificar, ¿sí? ¿Por qué? Es muy fácil para cualquier persona, o ustedes lo han visto incluso, lo han vivido, que quizá les dejen, por ejemplo, en cuarto seguro la serie de Fibonacci, ¿no? Prográmame la serie de Fibonacci. Y se los dejan y les dan 2-3 horas y nadie hace nada porque no sabe, ¿sí? Pero cuando el maestro lo resuelve sin código en el pizarrón, a ver, tienen que hacer esto: primero, segundo, tercero, cuarto, y ya todos, pues sí, y todos lo pueden codificar, ¿sí? Porque al fin y al cabo no es otra cosa más que operaciones elementales, matemáticas elementales, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ese es el problema, hacer el análisis, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta ahorita en el paradigma orientado a objetos, llevan una materia ustedes que se llama modelado de sistemas. Modelado de sistemas van ustedes a ver el lenguaje UML, lenguaje unificado de modelado, dentro del cual existen diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de objetos, diagramas de actividades, secuencia, colaboración, estados, etc. Son muchísimos diagramas, ¿sí?, que se aplican para entornos específicos de su aplicación. Ejemplo, el diagrama de casos de uso es únicamente para que el cliente, o sea, es la carta de presentación para que el cliente nos confirme que entendimos bien lo que necesita. Porque cuando ustedes los vean se van a dar cuenta que son diagramas a base de bolitas y palitos, ¿no? Usan muñequitos, usan circulitos, usan palitos ahí, ¿no? Muy sencillo. No deberían de llevar tecnicismos, ¿sí? Después viene el diagrama de actividades, que no es otra cosa más que su diagrama de flujo, pero aplicado al paradigma orientado a objetos, ¿no? Y de ahí ya se empieza a complicar un poquito la cosa, porque diagramas de clases para ver cuántas clases vas a tener en tu aplicación, diagramas de objetos para ver cuántas instancias de clase vas a generar en tu aplicación, ¿sí? Diagramas de secuencia para ver el tiempo de vida de un objeto o de todos los entes que interactúan en tu sistema y los mensajes con los que se van a estar comunicando, si son bidireccionales, si son unidireccionales, si tienes que esperar un valor de retorno, si son cíclicos, ¿sí? Se empiezan a complicar los diagramas. La parte del análisis, ¿sí?, es lo más difícil del desarrollo, ¿sí? Un analista allá afuera gana el doble, por lo menos, que un programador. O sea, la gente que se dedica al análisis, que son arquitectos de software, ganan muchísimo más. ¿Por qué? Porque no cualquiera sabe resolver problemas. Ese es nuestro pequeño gran problema, ¿sí? Y les pasa en la vida diaria, ¿no? Les pone a hacer algo su papá o su mamá y no pueden y ya lo hace su papá. Pues sí, ¿no? Sí, pero pues no lo pudiste hacer tú solo, ¿no? Necesitaste que alguien ya te trajera la solución y tú nada más la implementaste, ¿sale? Entonces, es importante que ustedes, antes de que desarrollen, ¿sí?, antes de que programen, generen un pseudocódigo. Generen un pseudocódigo, hagan su prueba de escritorio y si sale ya lo pasan. Eso es mucho más sencillo a que, incluso para mí, o sea, que me digan, oiga, es que aquí no me sale, me tenía que dar 5 y me da 7. Y como el pseudocódigo es en lenguaje natural, ¿sí?,
Sí puede llevar ciertos tecnicismos, pero no lleva la sintaxis como tal. Entonces para mí es más fácil a que me enseñen todo el código y me tengo que chutar todas las líneas para ver dónde están haciendo algo mal, ¿no? ¿Sí? Que es muy poco probable que así lo hagan, también, porque quita tiempo, ¿no? Hacer un pseudocódigo, hacer un análisis, sí quita tiempo, ¿no? Pero es una realidad que si tú haces bien el análisis, tu programa va a funcionar completamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, no echen por ahí modelado de sistemas a la basura, porque luego hacen eso, porque sí sirve, ¿no? Y sirve bastante, ¿sí? Entonces, ya entrando de lleno a la parte del concepto o del paradigma orientado a objetos, pues tenemos que situarnos primero en, pues, ¿qué es un paradigma, no? ¿Alguno de los que no tomaron clase conmigo sabe qué es un paradigma? ¿No? ¿Nadie sabe qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo mental. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo me voy de aquí al metro Tasqueña? ¿No? Agarras el pecero, ¿sí? Que dice Tasqueña, y pues te bajas en la base. Ah, ok. Entonces yo, como no conozco, siempre voy a hacer eso, ¿no? Siempre. ¿Sí? Obviamente todos los paradigmas pueden ser o no correctos, ¿sí? Quizá alguien me engañó y ya me doy cuenta que me mandó a otro lado. Pues obviamente no adopto ese modelo mental, pues jamás me vuelvo a ir por ahí porque no llego, ¿no? Pero como siempre voy a estar llegando, ¿sí? Ahí voy a estar, ¿no? Hasta que me encuentro con alguien y me dice, oye, también te puedes ir caminando, ¿no? Supongamos que no los asaltan. También te puedes ir caminando y te ahorras 3 pesos. 5. Bueno, 5. O 6. Lo que sea, ¿no? Te ahorras 5 pesos, ¿no? Entonces, pues obviamente yo ya tengo otro modelo mental sobre el cual basarme, ¿sí? ¿Los dos funcionan? Sí. Ventajas y desventajas. En este llego más rápido porque es pecero y no me canso. Desventaja, gasto 5 pesos. De este lado, la ventaja, me ahorro ese dinero, pero me asaltan, ¿no? Y me quitan. Puede hacer muchas cosas, ¿no? Eso es un paradigma, es un modelo mental, ¿sí? Y ustedes trabajan con paradigmas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes viven bajo un paradigma desde que se levantan, ¿no? Ustedes ya saben, ya plantearon el paradigma para el siguiente día. A ver, me voy a tener que parar a esta hora porque tengo que hacer esto, esto y esto, y hago esto, y si lo hago primero esto, pues me ahorro 10 minutos. O sea, ustedes lo empiezan a evaluar aquí porque ya lo saben, ¿sí? Y los paradigmas son incorrectos también porque antes se pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Y todos decían y juraban que en un momento llegabas al filo del mundo y te caías y pues te morías, ¿no? Todo el mundo vivía en ese paradigma. Hasta que alguien llegó y trajo su propio paradigma, ¿no? No, pues la Tierra es redonda. Como toda la gente vivía bajo ese paradigma, pues esta persona la catalogaron como un loco. Hasta que se demostró. ¿Qué pasa? Se rompió el paradigma de la Tierra plana y se adoptó el paradigma de la Tierra redonda. Esto quiere decir que los paradigmas se pueden romper siempre y cuando quede demostrado, o se pueden mejorar, como el teléfono. Cuando salió el celular era hablas y ya. Esa es la función del celular, comunicación móvil, ¿sí? Poco a poco se fue modificando el paradigma. Bueno, ahora ya no vas a poder hablar, vas a poder mandar mensajes de texto, ¿no? Y ahora vas a poder jugar, ¿no? El gusanito, ¿sí? Y ahora vas a poder conectarte a internet, y ahora vas a poder ver redes sociales, y ahora vas a poder hablar a través
de internet con algo que se llama WhatsApp, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso es un paradigma, ¿no? Los paradigmas están hechos para romperse, ¿sí? Y la mayoría de las veces pueden ser mejorados. Solamente falta que alguien tenga la idea, ¿no? ¿Sale? Entonces, el paradigma de la programación orientada a objetos no es otra cosa más que un modelo mental de cómo poder hacer un desarrollo de software a través de objetos. ¿Sí? No quiere decir que la programación estructurada está mal, no. ¿Sí? Simplemente se basa en otro modelo mental que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Quién me define? O sea, yo les pregunto, ¿qué es un objeto? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es un objeto? Cualquier cosa. Cualquier cosa, un ente. ¿Un ente? Cualquier cosa que posea atributos, características, que además tenga métodos como... Pues un objeto es una abstracción de la realidad, ¿no? ¿Sí saben qué es una abstracción? Agarras algo de la realidad. ¿Qué es? Pues todo, ¿no? Por ejemplo, de aquí yo puedo abstraer esto. Es un monitor, ¿no? Es un objeto. Y puedo centrarme únicamente en este objeto, a pesar de que este objeto pertenece a un salón de clases, que es otro objeto. ¿Quiero? ¿Sí? O por ejemplo, cuando yo les digo, a ver, el día de hoy vamos a programar una puerta. ¿Qué me pueden decir de una puerta? ¿No? Ah, pues tiene medidas de ancho y alto, ¿no? Rectangular. Tiene color, puede ser de madera, tiene cerradura, ¿no? Entonces ustedes empiezan a identificar fácilmente todas las características de ese objeto. Esta es la ventaja de este paradigma, que es mucho más fácil, ¿sí?, abstraer la información porque trabajamos con cosas que existen, ¿no? ¿Qué hace allá en la compu, compadre? ¿No? ¿Sí? No me quiera engañar, ya sabe que no debe de estar en internet. Nada más confío en usted. Como Rose con Jack, ¿confías en mí? Confío en usted. ¿No? Fue un error, pero bueno, espero no equivocarme. ¿Ah? ¿Por qué usar objetos? Pues por eso, ¿no? Es mucho más fácil entenderlos, trabajarlos. ¿Sí? Si yo les digo, describan a alguien, ustedes pueden describirlo. Es bueno para jugar fútbol, es malo para jugar basquetbol, ¿no? No sé, muchas cosas. Ya dentro de eso están describiendo también métodos, ¿sí?, que vamos a ver ahorita qué son, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen de todo este choro que les acabo de decir, ¿sí?, ¿qué es la programación orientada a objetos? ¿O qué es un lenguaje de programación orientada a objetos? ¿Son lo mismo? No, No. ¿Por qué? tienen que ver, no sé mucho. ¿Se complementan? Ajá. Lleva 2 semanas con esa lámina. No trae gota. ¿Sí qué? Es como un número de instrucciones para crear cosas, pero ya dentro de lo que es la computadora, cosas que hay en el entorno de la computadora. Como ventanas, cosas así. No. ¿Qué pasó? A ver.
La programación orientada a objetos es un paradigma para el desarrollo de software. Se los dije desde el principio. Un modelo mental, ¿sí?, basado en clases y objetos. El lenguaje de programación orientada a objetos es la herramienta para implementar ese paradigma. ¿Cuál es nuestra herramienta este semestre? .NET. Bueno, C#. ¿No? Es que C# es parte de .NET, ¿no? Por eso digo .NET. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. La programación orientada a objetos es el paradigma. El lenguaje de programación es la herramienta para aplicar el paradigma. ¿Sí? Bueno. Léanlo, razónenlo y ahorita me van a decir qué es encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción con ejemplos. ¿Sí? Al azar voy a agarrar a uno y me va a decir qué rollo. Leo. ¿Te quedamos? Claro. ¿No? Los MDAs son modificadores de acceso. Ustedes seguramente trabajaron con MDA Public, ¿no? Public algo. O si no, trabajaban implícitamente con Private, ¿no? ¿Qué pasa? Los modificadores de acceso o el encapsulamiento es proteger, ¿sí?, el objeto de algún otro que quiera hacerle daño, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo es, yo profesor, ¿no? De mí únicamente necesitan saber mi nombre y mi horario. Nada más. No necesitan saber ni dónde vivo, ni mi número de teléfono, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo públicos mi nombre y mi horario. ¿Por qué? Porque todos los objetos, ¿sí?, que puedan interactuar en algún momento conmigo necesitan de esos datos para poder interactuar. ¿Qué va a pasar si un objeto, en este caso en el salón Leo, que él tiene mi número, ¿sí?, ese atributo, ¿sí?, que es mi número telefónico, únicamente va a ser visible para él, pero no para ustedes? Por lo tanto, ustedes no podrían dañar mi integridad a través de mensajes o llamadas telefónicas. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, es protección, ¿sí?, tanto de atributos como de métodos. ¿Por qué? Porque si un método o una función como la conocemos hasta ahorita recibe parámetros y en ese parámetro hay información que me pueda dañar, me daña a través de la implementación del método. Cuando yo ejecuto esa función, viene un dato por ahí que es malintencionado y pues puede provocar un fallo, ¿sí?, en la comunicación con los demás objetos. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí, más o menos? Herencia. Pues yo creo que este es el más fácil, ¿no? Todos sabemos qué es herencia, ¿sí? Aquí en el desarrollo de software se trata de reutilizar, ¿sí?, atributos y métodos definidos en una clase padre. ¿Sí? Van a ver ustedes, tanto en modelado como aquí, que las clases tienen niveles. Clases padres, clases hijos, ¿no? Por ejemplo, en el SAES, ¿no? En el SAES ustedes tienen por ahí un identificador, que es su boleta. Yo también tengo ese identificador, pero ese es mi número de empleado. Sin embargo, cumple la misma función, identificarnos en el instituto. ¿Sí? Si uno de ustedes, si para alguno de ustedes se llegara a entrar al sistema y modificaran su boleta, ustedes para el instituto ya no existen. Ya no se pueden inscribir, ya no pueden ser evaluados, prácticamente desaparecen. ¿Sí? Así de grave es que no tomemos en cuenta la parte del encapsulamiento.
¿Por qué? Porque empiezas desde algo grande, ¿sí? Pero no sabes si ese grande está heredando a los demás y vas dañando a todo lo que hereda, ¿no? ¿Sale? Obviamente, en la parte de desarrollo es la clase profesor y la clase alumno. Vamos a verlo así, ¿no? ¿Ustedes tienen nombre? Sí. ¿Yo tengo nombre? También. ¿Ustedes tienen edad? Sí. ¿Yo tengo edad? También. ¿Ustedes tienen dirección? Sí. ¿Yo tengo dirección? Sí. ¿Identificador? Sí. ¿Identificador? Sí. ¿No? Cuando ustedes detecten que tienen o que crearon dos clases que comparten 5 o más atributos o métodos, quiere decir que pueden crear una clase padre, ¿sí? Para que no estén repitiendo los atributos y los métodos 2 veces o 3 veces o 4 veces. ¿Cuál sería la clase padre? Persona. ¿Qué tiene la persona? Nombre, dirección, edad, estatura, etcétera, etcétera. Identificado, ¿no? Ahora, cuando empieza la herencia, ahora sí, ¿no? ¿Qué tienen ustedes que no tenga yo como profesor? Materias inscritas. Materias inscritas, ¿no? ¿Perdón? Materias, ahí podría haber ambigüedad, porque se puede decir que yo también tengo materias, pero yo lo implemento diferente. Ahí viene el polimorfismo. Ambos tenemos materias, sí, pero yo las imparto y ustedes la toman. Eso es polimorfismo. ¿Sí? Promedio, ¿no? Salario. ¿Sí? Bueno, la beca, pues ya ahorita, pero no es un salario, ¿no? Entonces, de ahí se empieza a desprender. Entonces, cuando yo creo un objeto de la clase profesor, va a traer todo lo que tiene la clase persona más lo mío. Y cuando creo un objeto, ¿sí?, de la clase alumno, va a traer todo lo que tiene persona y lo suyo. Pero ya no se repite todo en las dos clases. ¿Sí me explicó? Para eso sirve la herencia. ¿Sí? Este concepto de herencia es muy fácil de entender, pero difícil de aplicar. No es muy sencillo programar, hasta que se entiende completamente cómo funciona el paradigma orientado a objetos, ¿no? Ahorita, pues porque lo vemos, lo vivimos, pues heredan desde que nacen, ¿no? ¿Sí? Heredan de su papá, heredan de su mamá, del abuelo, de la abuela, y así, ¿no? Pueden heredar de hasta 3 generaciones o no sé qué, los que tienden a ser, por ejemplo, gemelos, ¿no? Hay por ahí algo que se hereda y en una generación va a caer gemelo, ¿no? Entonces, hay muchas clases que podemos crear arriba con la finalidad de no estar repitiendo lo mismo, sino simplemente agregando lo que los demás necesitan. ¿Vale? Eso es herencia. Polimorfismo, pues es eso, la implementación. ¿Sí? Otro ejemplo de polimorfismo puede ser correr, ¿no? Ese ejemplo es muy sencillo de entender. ¿Sí? Si ustedes van a la clase animal, ¿sí?, bueno, que incluso la clase animal podría ser una superclase porque somos animales, ¿sí? Pero bueno, vamos a dividir animal y persona, ¿no? Ambos compartimos el método correr, pero lo implementamos de manera diferente. Yo utilizo únicamente 2 parámetros, pierna derecha y pierna izquierda. El animal, vamos a hablar de un perro, requiere de 4 parámetros: pata izquierda delantera, pata izquierda delantera, ¿sí? Ya lo repetí, bueno, ¿sí me entienden, no? Las 2 de adelante y las 2 de atrás, ¿no? ¿Sí o no? Eso es polimorfismo. El polimorfismo ustedes lo han aplicado incluso sin darse cuenta, ¿no? Era lo que yo, no sé si fue en este grupo donde les comenté, que al momento de que ponen la clase punto, sale el IntelliSense, que es lo que nos ayuda a programar, y ustedes seleccionan Write Line, les va a salir que tiene sobrecargas, una de 18, 2 de 18, 3 de 18, y cada sobrecarga funciona diferente porque consume diferentes parámetros, pero al fin y al cabo sigue imprimiendo en pantalla. ¿Sí? El polimorfismo va de la mano de la sobrecarga. Nosotros vamos a aprender a hacer sobrecargas de métodos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Abstracción.
Esto de abstracción es complicado porque no todos vemos lo mismo de un objeto. ¿Sí? Hay quienes ven muchísimas cosas y a la hora de programarlo, de los 100 atributos vas a usar 10. O hay otros que ven 3 cosas y esos 3 no te van a alcanzar para completar el desarrollo, te va a faltar. ¿No? Entonces el nivel de abstracción es propio. ¿Qué tanto podemos ver de un objeto? ¿Qué información podemos obtener de primera mano? ¿Sí? Quizá en algún punto todos lleguemos a los mismos atributos y a los mismos métodos. Quizás, no siempre se cumple. Pero de entrada, muchos programan de más o muchos programan de menos. ¿Sí? No quiere decir que uno esté bien o esté mal. Es simplemente pues, su capacidad de desarrollo y su capacidad de detectar todo lo que engloba el problema. ¿Qué es lo que por lo regular nos pasa? Nuestro nivel de abstracción es corto, ¿no? Porque empezamos a programar, ¿no? Y de repente, es que otra variable porque me faltó esto, y declaran, y vuelven a regresar hasta arriba y declaran la otra, ¿no? Y otra vez. O luego siguen programando y se dan cuenta que la variable A tiene lo mismo que la variable B, y ahí van y borran, nada más dejan una, ¿no? Ese recorrido que estamos haciendo, si implementáramos el pseudocódigo no pasaría. ¿Por qué? Porque tú ya ejecutaste en papel tu algoritmo. Entonces ya estás seguro de cuántas variables, qué sentencias de control, etc. ¿No? O sea, todo esto va tomando forma. Si se dan cuenta, va de la mano. ¿Sí? Y todos se relacionan. ¿Sale? Y ustedes pues ya trabajaron con este y con este. Este no, todavía no. Sí que es el que vamos a ver, pero ustedes ya implícitamente ya trabajaron con estos 3. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No. ¿Seguros? O son muy inteligentes, o yo me explico muy bien, o no me entienden nada y mejor no pregunten. Eso. Mande. En encapsulamiento podrían entrar las funciones. Por ejemplo, de que no se repiten las variables, o sea, no comparten la misma, el mismo valor. Otra vez, déjate pongo atención, ¿no? A ver, ¿qué? En encapsulamiento pueden entrar las funciones. Pueden tener las mismas variables, pero distinto valor. No. El encapsulamiento entra en las funciones a través de los modificadores de acceso. ¿Sí? Es como encriptar un programa. No tanto así porque no pierde o no se transforma la información porque sigue igual, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. El que sería por ejemplo un programa. Un ejemplo. Eso me vayan a ofender, ¿no? Comer, ¿no? Comer. ¿Te importa que yo sepa cómo comes? No. No pasa nada, ¿no? Si alguien te ve comer, tranquilo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el método te haga De bola. ¿no? ¿Te importa que alguien te vea ahí así? Pues sí, ¿no? Porque eso es privado, ¿no? Es tuyo. Entonces, oye, esto no lo puedes ver, ¿no? Yo como objeto, yo sé que ese método se desencadenó como consecuencia del método comer. Pero tú no quieres que yo vea cómo lo haces. ¿Qué lo haces? Pues lo vuelves privado, ¿no? Comer no pasa nada si los demás objetos saben de eso, ¿no? ¿Sí me explico más o menos el ejemplo? Así es como funciona el encapsulamiento en métodos. ¿Sí? La parte de que tome una variable, un valor y otra, no, porque eso ya es el proceso que hace el método.
O sea, el proceso cuando yo ya entré, ¿no? Exactamente. Ahí tú decides quién va a entrar, ¿no? Antes. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? El principio básico de la programación orientada a objetos se basa en las clases y obviamente en los objetos. Una clase, bueno, ya dijimos que un objeto representa una abstracción de la realidad. Una clase es un conjunto de objetos que comparten características y comportamiento similar. Lo que les decía, la clase persona. Nosotros pertenecemos a la clase persona porque compartimos atributos y métodos. ¿Sí? Con valores diferentes, sí, porque cada objeto es único. ¿Sí? No hay dos objetos iguales. ¿Sí? Siempre va a haber alguna diferencia. En nuestro caso, en la parte de programación, la principal diferencia entre un objeto y otro, a pesar de que hagan exactamente lo mismo y a lo mejor reciben los mismos valores, es el identificador, el nombre del objeto, a lo que ustedes conocen como variables. Si ustedes quieren declarar dos variables entero que se llamen A, no los va a dejar, porque ya existe A, no puede haber otra A, ¿sí? Tienes que llamarla B, ¿sí? El objeto es único e irrepetible. Así como les dice su mamá, ¿no? O su papá, son especiales, son únicos. Así funciona, ¿no? Son los mejores, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, a los que nos quieren, a los que no, o hay amor apache, nos tratan un poquito más feo, pero seguimos siendo especiales, ¿no? Su descripción o estado está dado por los atributos, que son todas las características que podemos obtener de un objeto, ¿sí? Ustedes venían trabajando con variables. Las variables son atributos, ¿sí? Porque son cosas que describen al objeto o parte de la clase. ¿Sale? Su comportamiento es conocido como métodos, es decir, las operaciones que pueden realizar, ustedes les llamaban funciones y trabajaban funciones estáticas. Static void, suma. Static double, resta, ¿no? Y le aventaban parámetros y regresaba valores o no regresaba nada. Eso es un método, ¿sí? Lo conocen ustedes como funciones, ya lo han trabajado. Nada más vamos a aterrizar esos conceptos a este paradigma. Se comunican mediante mensajes, es obvio, ¿no? Un objeto que no se comunica por lo menos una vez con otro objeto no tiene razón de existir. ¿Sí? ¿Sí o no? Si ustedes... bueno, si la computadora, ¿no? Si nunca nadie la prende y nunca nadie la usa, ¿qué hace existiendo, no? ¿Eh? No sirve. Tiene que comunicarse por lo menos una vez. ¿Sí? ¿Sale? Eso es importante porque si en su a la hora que desarrollen aplicaciones, si ustedes crean un objeto y jamás lo usaron, pues ese objeto no debe de existir, ¿no? Entonces debe de ser eliminado. ¿Vale? ¿Sí o no? Vamos a ver más adelante que hay diferentes tipos de mensajes para que se comuniquen los objetos. Cada uno de los objetos, aunque tengan los mismos atributos y o métodos, son, lo que les decía, ¿no? Poseen una identidad. ¿Sí? No son iguales, nunca. Y cada objeto pertenece a una clase. Este es el principio básico de la programación orientada a objetos, del paradigma. ¿Sí? Cada objeto pertenece a una clase. Una clase, ¿qué es? Un molde para crear objetos. ¿Qué es un objeto? Una abstracción de la realidad. Fin. Ese es el paradigma orientado a objetos. Lo interesante aquí es implementarlo, ¿no?
que es donde vamos a tener ciertos problemas. Bueno, ustedes, ¿no? Bueno. Después pasamos a que la clase representa un conjunto de objetos, es decir, es un molde para crear objetos. Los objetos son conocidos como instancias de clase. Una instancia de clase, ¿sí? Hay libros en donde ustedes dice, una instancia de clase es un objeto. Y luego más adelante en el texto, un objeto es una instancia de clase. Y es válido. ¿Por qué es eso? ¿No? Obviamente tú, si no sabes, pues, no me está diciendo nada, ¿no? ¿Sí? ¿Ves? Entonces, cuando ustedes les pregunten qué es una instancia de clase, pueden contestar con toda tranquilidad, pues es un objeto. Y viceversa, ¿no? ¿Qué es un objeto? Pues una instancia de clase y se quitan de cosas, ¿no? Ya sabemos que un objeto es una abstracción de la realidad. Una instancia de clase es cuando crean el objeto en su programa. Eso es una instancia, a eso se le llama instanciar la clase, crear un objeto de esa clase. ¿Cómo se crean las instancias de clase o los objetos? A través de un método especial que se llama constructor. ¿Sí? Un constructor está conformado, vamos a ver, por el nombre de la clase de la que vamos a sacar el objeto, por el nombre que va a tener el objeto como identificador y por la palabra reservada new, y puede llevar o no parámetros. ¿Sí? Sería como el new random, el que nos puso. Exactamente.